En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero darles la bienvenida a este conjunto de tratados que iremos analizando, que iremos hablando, dialogando, enseñando en este conjunto también de conferencias sobre religión. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este conjunto de tratados, de este conjunto de conferencias? La finalidad es enseñar al católico de la calle, al católico ignorante, de una manera concreta, la doctrina fundamental de la Santa Madre Iglesia Católica. En el mundo está bien claro que mamá, papá, pues nos transmiten la fe católica, las costumbres cristianas, pero de una manera imperfecta. Vemos a la abuelita que reza el rosario, a los tíos que en algún momento cumplieron con los sacramentos y que después se alejaron. Entonces, esta transmisión de fe pues llega hasta nuestros fieles, hasta nuestros hijos, de una manera imperfecta. Y ahí que muchos de los católicos, en la actualidad, cometen errores que la Santa Madre Iglesia Católica condena, pero no lo hacen por malicia, lo hacen por ignorancia. La finalidad de estos tratados religiosos tienen como principio, como fundamento estricto en la palabra, enseñar, sacar del error al católico de la calle e instruirle en el fundamento de la doctrina cristiana de una manera concreta. Claro está, la mamá, el papá no eran teólogos. ¿Mm? Muchas veces el abuelo, la abuela, el bisabuelo, los papás de nuestros abuelos eran personas ignorantes, aletreadas. En su momento, pues no había mucha necesidad de ir a la escuela, porque trabajaban en el campo o eran obreros, entonces a lo mejor sabían nada más unas cuantas cosas, leer, escribir, lo básico de las matemáticas, pero no tenían una formación académica y mucho menos en tema religioso. Sin embargo, los tiempos cambian, los tiempos avanzan. Hoy en día es indispensable por lo menos tener la preparatoria terminada, eso en cuanto a la formación académica. Nosotros como católicos no exigimos una mínima de preparación y eso es triste, porque esto nos lleva a la salvación de nuestras almas. La gente tiene conflictos con la religión, pero porque no conocen la religión. Tienen conflictos con alguien que no conocen. Y eso es triste, eso es lamentable y también es deplorable. Entonces, en estos tratados, en estas conferencias, en estas charlas, el principal propósito, el principal objetivo es enseñarle al católico ignorante de manera concreta. O sea, no vamos a basar en temas tan fundamentales, tan teológicos, ¿no? No nos vamos a basar en los fundamentos teológicos, que deberíamos hacerlo, pero para que empiecen a la introducción de esto, primero debemos de conocer nuestra religión para alcanzar la salvación. Segundo,
introducirnos al alimento líquido, al alimento no sólido. ¿Cómo podemos hablar de temas teológicos, filosóficos, ontológicos? ¿Mm? ¿Cómo podemos hablar del antropos? ¿Mm? ¿Cómo podemos hablar, ¿no? de incluso de las lenguas semíticas en las que se escribió la Sagrada Escritura, si ni siquiera conocen los conceptos básicos de la religión? El apóstol San Pablo nos esclarece esto en segunda carta a los Corintios. Dice el apóstol San Pablo, perdón, en la primera carta a los Corintios, dice el apóstol San Pablo: yo a vosotros os hablo no como hombres espirituales, porque aún son carnales. Repito, yo no os hablo a vosotros como hombres espirituales, porque aún son carnales. Son como niños recién nacidos que aún maman leche y que no requieren aún del alimento sólido. Entonces, para hablar de estos temas tan elevados, el tema de religión, primero debemos de comprender los conceptos más básicos de la religión. Y por eso es que hemos tomado manos a la obra para realizar este conjunto de tratados religiosos, donde de una manera concreta, eficaz, vamos a poder vislumbrar los temas fundamentales de la religión, esclareciendo muchas veces dudas que la gente no sabía que tenía sobre la religión. Fíjense que cuando he tenido pláticas, conferencias, charlas con la gente, hablando sobre temas religiosos, me dicen: padre, yo no sabía que tenía esa duda de la religión, pero ahora que usted lo está mencionando, es cierto. Todo lo que usted menciona es cierto, porque nadie viene y nos habla sobre estos temas y nos esclarece como usted lo está haciendo. Entonces, para que esto llegue y se cumpla la misión que Cristo ha impuesto en la iglesia, que el Evangelio llegue a todo el mundo, hemos tomado manos a la obra para desarrollar este conjunto de tratados religiosos, estas conferencias, para que ustedes puedan esclarecer aquellas dudas que tienen y que muchas veces no sabían que tenían. Bueno, entonces vamos a dar paso. Estos tratados religiosos, estas conferencias, van a estar divididas en temas. Vamos a dividir todo esto en diferentes temas. El primer tema que vamos a tratar es el tema de la religión. ¿Y cuál es el tema de la religión o por qué tema de la religión? Ya sé que es un tratado religioso, pero la gente no sabe, no conoce de religión. Puedes hablarle de fútbol y conocen de fútbol. Puedes hablarle de telenovelas, saben hablar de telenovelas. Háblales de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y saben de social media, saben de lo que son las redes sociales. Pero háblales de religión y vienen con la excusa, es que de religión y de política no se habla en la mesa. Entonces, para que puedan de una vez y para siempre salirse de ese error, de ese pensamiento crítico, contrario a la fe cristiana, introduzcámonos en el tema de religión. Bien, una de las cuestiones que vive el mundo, la gente cristiana, la gente católica día a día, es que ha perdido su identidad. Hay que recobrar esa identidad de cristianos. La hemos perdido completamente. El mundo entero, ha hecho sus sectas con ayuda del demonio, pervirtiendo el mensaje de Cristo, y han surgido grupos, vamos a llamarles separados, porque la gente está muy identificada con esto, grupos separados. Para mí no son grupos separados, son herejes, ¿m? Que solitos se han cortado de la raíz de la vida para irse a la muerte. Pero bueno, y se han separado estos grupos y han hecho sofismas, filosofías, ideologías que buscan la destrucción del cristianismo. Ojo, quiero aclarar una cosa. Cuando yo hablo de cristiano, cuando yo hablo de cristianismo, me refiero al cristianismo verdadero, al primitivo, al que nació en el año 33, al que nació en el día de Pentecostés,
el que estuvo perseguido durante más de 300 años. A ese cristianismo, a esos cristianos son a los que yo me refiero. A esa iglesia antiquísima. Eso será para el segundo tema, el tema de la iglesia. Pero quiero esclarecer esto de una manera concreta. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Los católicos, porque somos los que podemos comprobar que venimos de Cristo hasta hoy nuestros días. Las demás son sectas que se han derivado de la Iglesia Católica, que han salido de la Iglesia Católica y que han fundado hombres. Ellos no son cristianos. Dejemos de darles el título que nos corresponde a nosotros. Por eso es que hemos perdido nuestra identidad como católicos. Nos ha sido robada nuestra identidad y nosotros mismos la hemos otorgado, la hemos cedido a los grupos protestantes. Porque su nombre son protestantes. No son ni hermanitos separados, no son ni cristianos, no son títulos que nosotros podemos atribuirnos a nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos ser hermanos entre nosotros mismos, no con grupos de otra denominación. Nosotros somos hermanos, nosotros mismos. Los demás es el prójimo. Y ese va a ser otro tema. Ven cómo van saliendo muchas cuestiones que son importantes, que debemos de responder y de esclarecer. Por eso les digo, en el comienzo, en la introducción hacia estos tratados, la iglesia ya condenó que se les llame hermanos a los que voluntariamente por la herejía se han salido de la iglesia. Y muchas veces no sabíamos que la iglesia ya lo ha condenado. Y la otra parte, ¿quién es la iglesia para condenar? ¿Qué autoridad tiene la iglesia para condenar a los que piensan diferente? Bueno, entonces todo eso lo vamos a ir esclareciendo. Somos católicos, según muchos, ¿no? Modernistas, pero odian a su propia iglesia. Odian a su iglesia. La detestan y eso es triste. Bueno, entonces dentro de estos grupos protestantes nacen los evangélicos, los pentecostales, los bautistas, los reformados. Y ellos vienen con una ideología de Cristo sí, la religión no. Repito, estos grupos vienen con una ideología que dicen Cristo sí, la religión no la queremos. Entonces van, no de casa en casa, porque lo que distingue al evangélico es que él no va de casa en casa. Ellos se ponen en los parques, en las esquinas de las plazas. Ponen su bocina, empiezan a gritar, llevan un grupo, gritan, supuestamente ellos hacen oración, pero lo que realmente hacen es gritar. Y la gente es atraída por este supuesto pseudo sentir religioso y poco a poquito se van introduciendo en la ideología de la gente. Y a veces no es necesario que hagan eso cuando tenemos un amigo que se autonombra cristiano, pero se salió de la iglesia católica. Miren, qué contradictorio. Dentro de sus pláticas, porque dicen, es que yo tengo un amigo, un compañero que es cristiano. No, momento, deja de llamarle cristiano, no es cristiano, es protestante. Bueno, protestante, pero él se denomina cristiano, yo lo respeto. No, eso no se respeta. El cristiano eres tú, él es un hereje, él se salió de la iglesia. Tengan cuidado. Después vamos a hablar de los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a saber qué pecado es si no conocemos nuestra religión? Bien, entonces dicen ellos, bueno, no. Mi amigo es protestante, se hizo evangélico, se autodenomina cristiano, y me ha dicho que Cristo no es religión. Cristo es relación. Ok. Yo muchas veces les digo, a ver, entonces, ¿tú qué eres? ¿Masculino o varón? Es que es lo mismo. Exactamente. Es lo mismo. Si alguien a mí viene y me dice, ¿tú qué eres? ¿Masculino o varón? Pues soy lo mismo. Soy varón, soy masculino. Es lo mismo. Ser varón es tener masculinidad. Ser masculino es tener virilidad. Cuando vienen estas sectas protestantes, y nos empiezan a introducir sus pensamientos, hay que decirles, bueno, ¿tú qué lees la Biblia? Porque mucha gente tiene en alto al protestante cuando realmente es un ignorante. El protestante sí leerá mucho la Biblia, entre comillas.
lo único que hace es aprenderse como perico, como los animalitos, los loros. ¿Han visto los loros? ¿Han visto los pericos? Los animalitos estos medio razonan, tienen la capacidad de un niño de 4 años y solamente repiten lo que están escuchando sin comprender lo que dicen. Igualito, igualititos. Ellos solamente repiten, repiten, repiten. Entonces vienen con esta doctrina. Es que Cristo no es religión, es relación personal. Yo tengo una relación personal con Cristo, no una religión. ¿Por qué las religiones son malas? Están prohibidas por la Biblia, es lo que Dios dice. Hay que tener mucho cuidado. Entonces el católico debe de cuestionar. Ah, sí, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice que Dios prohíbe las religiones? Número uno, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo les aseguro que eso no está en la Biblia. Como doctor en Sagrada Escritura, yo se los aseguro, eso no está en la Biblia. Segundo, dime tú, defíneme la palabra religión. Estamos tan cegados nosotros en nuestra ignorancia, o el católico de la calle está tan cegado en su ignorancia, que en vez de cuestionar, dice, ah, sí es cierto, tiene razón, y lo da por sentado, lo da por hecho. ¿Por qué? Porque su amiga, su amigo, su conocido es protestante y se lo dijo. Y como él es protestante, le creo, porque lee la Biblia. Como él lee la Biblia, pues tiene razón. Yo como no leo la Biblia, pues no, aunque tú no leas la Biblia, cuestiona. Así, defíneme la palabra religión. Ah, es que religión, ellos no saben qué es la palabra religión. Niegan que Cristo sea religión, lo niegan, y no saben qué significa religión, no lo saben definir. Son ignorantes en ese sentido. Bueno, en todo sentido, son ignorantes. Es que religión, religión es dogmas, costumbres de hombres, tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres. No salen de ahí. Se parecen los chairos. ¿eh? Por ejemplo, yo soy un sacerdote apartidista, ningún partido político me convence. Para mí todo político es corrupto y eso es cierto. Eso es una realidad. Son lo mismo. Para mí, ver PRI, PAN, PRD, Morena, son lo mismo. ¿Y qué dice el Chairo que defiende a el señor Andrés Manuel López Obrador? No, es que mi Mesías, es que el PRI es malo. Bueno, es que en su cosmovisión no ve que habemos gente que nosotros no estamos ni de acuerdo ni con el viejo PRI ni con el nuevo PRI, que no estamos de acuerdo con ningún partido político. Yo soy apartidista, o sea, yo no tengo ningún partido político. Yo no voto por ninguna persona. Ah, pero es que es malo. No, momento, tú tienes una ilusión. Tienes una ilusión en tu cabeza que si tú vas y votas, ya participaste de algo que se llama democracia. México, desde hace más de 60 años, no es democrático. Quiero que sepan eso. Todos los políticos, todos los partidos políticos están coludidos unos con otros. Andrés Manuel López Obrador sale del PRI. ¿Mm? Es un ratero, siempre fue ratero y siempre va a ser ratero. Todo lo que él dice que no es lo que es, principalmente. Pero bueno, entonces, para los chairos, su cosmovisión es PRI y Morena. Morena es el bueno, el PRI es el malo. Y si tú no estás con Morena, entonces estás con el PRI. No, momento, yo no estoy con ningún partido político. A mí no me interesa el partido político. Así también es el protestante. De allí no salen, de sus argumentos fofos, de sus argumentos vacíos, sin ningún sentido académico, sin ningún sentido incluso bíblico. Sus argumentos son, es que, la religión es dogma, la religión es división, la religión es muerte, es que la religión hizo la Santa Inquisición y por eso, porque mi pastor me dijo y esto, aquello, y no tiene ninguna idea concreta de lo que es religión. No tienen una idea concreta de lo que es religión. El católico, en cambio, debe de tener lo que es, de manera concreta, lo que es la religión. Y si él no se lo va a saber definir, ustedes sí deberían de definírselo. Muy bien, tú no sabes definirme qué es la palabra religión, pues yo te lo voy a definir. La palabra religión tiene raíces grecolatinas. Su raíz etimológica es greco
latina. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como hispanohablantes, el español se deriva del latín y el latín tiene raíces griegas y desde allí se nos viene la palabra religión, o sea que viene de una palabra griega. ¿De qué palabra griega nos habla usted, sacerdote, padre? ¿Eh? Sencillo, de la palabra religio onis. Repito, de la palabra griega religio onis. Después se latiniza a religare. Religio onis y religare. Esto a su vez se traduce, ambas se traducen a lo mismo como volver a unir o volver a ligar. En concreto, vayamos concluyendo ideas. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra religión? La palabra religión es volver a unir, volver a ligar. ¿Volver a ligar qué? Bueno, la intención de la religión es volver a ligar a la criatura con el Creador. Repito, la palabra religio onis, religare, religión, significa volver a ligar, volver a unir la criatura con el Creador. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Por qué se tendría que volver a unir la criatura con el Creador? Sencillo. Esto dirían los argentinos. Esto es sencillito. Sencillo. Porque acordémonos que el hombre cayó. Adán y Eva, cuando pecaron, fueron expulsados del paraíso terrenal, del jardín del Edén, pero al mismo tiempo también fueron expulsados de la visión beatífica. Anteriormente Adán y Eva podían hablar, escuchar y ver a Dios. Pero después de la caída del hombre, un velo nos oscurece el entendimiento y no podemos ver ni hablar con Dios. Entonces, la religión es volver a unir al hombre después de su caída, volverlo a unir con el Creador, pero ahora con nubes. Imagínense un día nublado. Quiero que se lo imaginen de esta manera. Imagínense un día nublado. No porque no veamos el sol no quiere decir que no está allí. Entonces la religión es volver con el conocimiento a saber, a unirnos, a comunicarnos con aquel Dios todopoderoso, con el Dios creador. Esa es la religión. En pocas palabras y de manera concreta, la religión es una relación personal con Dios. Así lo voy a decir. Y esto no es protestantismo. Sabiendo el contexto, sabiendo el significado, sabiendo la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, no es protestantismo, es catolicismo. ¿Qué dice San Ambrosio de Milán? La religión es mi relación personal con el Creador eterno, coexistiendo entre su iglesia y la naturaleza. Coexistiendo entre la iglesia y la naturaleza. Claro, esa es la religión. Esa es la definición que nos da San Ambrosio de Milán. ¿Qué hace Martín Lutero? ¿Qué hacen los evangélicos? Toman esta frase de San Ambrosio, la aíslan de su contexto, la aíslan de su autor, que es católico, la trastornan como el demonio y crean un pretexto. Es que Cristo no es religión, es relación o momento. San Ambrosio nos está diciendo, eso que tú estás diciendo viene de un santo. Es lo que no saben los protestantes. Y hay que enseñarles, a ver, eso que tú estás diciendo lo dijo un santo, San Ambrosio de Milán, pero tú lo estás diciendo mal, lo estás citando mal. Porque dice San Ambrosio que la religión es nuestra relación personal con Dios, coexistiendo, repito, coexistiendo entre su iglesia, la iglesia que Cristo fundó, y la naturaleza. La naturaleza que Cristo o que Dios Altísimo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon para nosotros. Esa es la religión. Ahora, viendo que ya quedó en concreto qué es la religión, o sea, qué significa la palabra religión,
veamos y analicemos lo que no es la religión. Acordémonos que el alma tiene tres enemigos. El alma tiene tres amigos, tres cómplices. El Padre, bueno, la Santísima Trinidad, Dios, la Iglesia y los sacramentos. Esto es fruto para la salvación del alma. Sin embargo, también está la contraparte, tiene tres enemigos. El alma tiene tres enemigos. El demonio, el mundo y la carne. Repito, el alma tiene tres enemigos. El demonio, mundo y carne. Entre el demonio y el mundo han hecho muchos sofismas, muchos pensamientos, criterios, entre comillas, análisis de la religión. Y según el mundo, que tiene un mare magnum de ideologías, de pensamientos, nos ha dado diferentes definiciones según el mundo de lo que es la religión. Si nosotros preguntamos a un japonés qué es la religión, a un griego qué es la religión, o sea, un griego pagano, ¿no? Porque hoy en día, gracias a Dios, Grecia se hizo católica. Allá hay griegos, católicos griegos, pero la religión griega, la religión pagana, ¿m? Creían en Hércules, Zeus, ¿m? Atenas o Atenea. Bueno, si nosotros les preguntamos al japonés, al griego pagano, ¿qué es la religión? Al coreano, al chino, ¿qué es la religión? Para ellos, la religión es el dinero. ¿Mm? Por eso es que, por ejemplo, los asiáticos, la gran mayoría de asiáticos, coreanos, japoneses, chinos, tienen la costumbre de comprar billetes no falsos, porque ellos no lo consideran billetes falsos, sino billetes de muerte. Se los ponen en los féretros a los difuntos para que en el otro lado tengan dinero. Es materialismo. Entonces el mundo nos dice que la religión es el bien vivir. Que si tú no tienes dinero no estás progresando en la religión. Bueno, eso es en cuanto al mundo. Si nosotros nos vamos con los hindús, pasa lo mismo. Si nos vamos incluso con los musulmanes, pasa lo mismo. Con muchas sectas protestantes pasa lo mismo. Por ejemplo, en las sectas protestantes está el famoso evangelio de la prosperidad. Por eso es que ellos niegan la religión, porque la religión es todo lo contrario. O sea, lo que ellos representan es lo que no es la religión. ¿Quieren saber lo que no es la religión? Dense una vuelta por el modernismo. ¿Mm? Dense una vuelta por el protestantismo, con los hindúes, con los japoneses. Eso no tiene que ser la religión. El bien vivir. El mundo nos dice que si tú no tienes dinero, que si tú no tienes ropa, no tienes joyas, no tienes una tablet, no tienes buen internet, no tienes un iPhone, no tienes buenas cosas, ropa de marca, entonces el mundo nos dice que Dios no te está bendiciendo. ¿Mm? El mundo te ha enseñado que la bendición está en la camioneta del año. Ahí está la bendición de Dios. En la casa recién hecha, los terrenos, ¿cuántos terrenos has comprado? Ay, el Señor te está bendiciendo, te da mucho. Es lo que te dice el mundo. Pero ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. Esa no es la religión. No es para el bien vivir. Si ustedes vienen a la doctrina, a los tratados, a la catequesis, vienen a misa, a los sacramentos, yo no les voy a preparar para que tengan un coche del año. Yo no les voy a preparar para que tengan negocios, empresas. Si ese es su fin, mejor lárguense. Así se los digo. Si su fin es obtener cosas materiales que se les enseñe, mejor lárguense y tomen un curso de crecimiento personal. Repito, váyanse, tomen un curso de crecimiento personal, trabajen duro, inviertan, y así van a tener riqueza. Pero, repito, la religión no es para eso. La religión no es para el bien vivir. La religión no es para la fortuna ni la riqueza. La religión no es para la prosperidad. La religión no es la superstición.
La religión no es la felicidad instantánea, vana y pasajera. La gente cree que como ya eres por ejemplo, la gente que ve que la gente se acerca y ustedes se empiezan a acercar a la misa, a los sacramentos, que empiezan a asistir a la iglesia con el velo en la cabeza, con la falda, en el caso de las mujeres, ¿no? El velo en la cabeza, la falda hasta las rodillas o los tobillos, que lo correcto sería la falda larga, hasta los tobillos. Pero bueno, poco a poquito eso se les va a ir instruyendo. Uno ya es bueno, ya es perfecto. ¿Eh? Piensan que uno ya tiene la felicidad instantánea. No, momento. La religión no te va a dar felicidad instantánea. Sí te va a dar felicidad, claro que sí, pero no es instantánea. Un pensador moderno, no recuerdo si es Mark Twain, pero un pensador moderno y filósofo moderno dice lo siguiente, y esa frase hay que aplicarla un poco para la religión. Las mejores oportunidades están bien o vienen disfrazadas de trabajo duro o están disfrazadas de trabajo duro. Repito, las mejores oportunidades vienen o están disfrazadas de trabajo duro. ¿Qué quiere decir eso, padre? Sencillo. La religión no es para que tengas las cosas en esta vida de manera fácil. No es para que dejes de sufrir. Como aquella secta que dice, pare de sufrir. No, no, no es para que dejes de sufrir. La religión no es para que estés gozando la vida, el hedonismo. Hay que tener cuidado con la filosofía hedonista. Solamente hay que gozar, esa es la religión. No, un momento, hay que tener mucho cuidado. Eso no es la religión. Ahora veamos qué sí es la religión. Dice el protestantismo, regresando a lo que nos argumentan los herejes protestantes, que son los que más nos atacan a los católicos. Cristo prohíbe la religión, la Biblia. Así, ¿dónde dice la Biblia? Acuérdense que a un principio yo les decía que hay que cuestionarles a los protestantes. Y ellos dicen, citan Santiago capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer qué dice Santiago. Primero lo vamos a leer como protestantes. O sea, con el pensamiento, el criterio, la ideología errada del protestantismo. Y luego con la visión del Espíritu Santo, lo que es correcto, lo que está bien. El protestantismo es lo que está mal. El catolicismo es lo que está bien. Vamos a analizar qué dice el protestantismo, cómo se justifican ellos. Santiago 1:26 dice, y lo vamos a leer, y lo vamos a comparar directamente de la Biblia mocha y adulterada del protestantismo, la Reina Valera 1960. Por cierto, si ustedes tienen unas Biblias de estas, en el tratado quinto que habla sobre la Sagrada Escritura y la revelación, vamos a hablar de qué se debe de hacer con estas Biblias protestantes, la que nos regala que el primo, que el pariente, que el vecino, que el amigo que se hizo protestante, Reina Valera, o la traducción al mundo de las Santas Escrituras, etc. Vamos a saber cuáles son las verdaderas traducciones que debemos de tener en casa, que sí son sagradas escrituras. Lo demás, pues no. Pero bueno, con su misma Biblia vamos a leer y a compararlo con el pensamiento crítico católico. Dice Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y como dice, la religión de tal es vana, dice, ¿ven? La religión es vana. No, 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 momento. El contexto. No, no, no. Es que aquí dice la Biblia, la religión es vana, por eso es que está prohibida. Yo como católico les digo, hay que leer, hay que analizar el texto, porque ustedes nada más leen a lo bruto, leen lo que se les antoja, sacan de contexto las palabras y a su manera. Veamos qué dice la Biblia. Ahora sí, leamos concreto. La religión, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 27.
La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Veamos cómo nos lo traduce también el ilustrísimo Monseñor Don Félix Torres Amat: que si alguno se precisa de ser religioso o devoto, sin refrenar su lengua, antes bien engañado o precipitado con ella en su corazón, la religión suya es vana, es falsa su piedad. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar o socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y preservarse de la corrupción de este siglo. Entonces podemos concluir que sí hay religión. La Biblia no prohíbe la religión, no hay ni un solo texto bíblico. Incluso el texto bíblico que ellos utilizan para justificar su errada postura contradice su misma doctrina. Porque lo que dice que es vano es el chisme. Si tú te crees religioso y eres chismoso, andas por el mundo hablando mal de la gente, tu religión es vana, superflua. Pero la religión pura, o sea, esa unión con Dios, esa ligadura con Dios que tienes, esa relación con Dios que tienes, pura y sin mácula, es cuando haces obras de misericordia sin esperar nada a cambio, cuando socorres al huérfano, cuando haces tu limosna al huérfano, a la viuda, al extranjero. Aquí menciona 3. Sin embargo, yo en lo personal podría aclarar o hablar sobre las 14 obras de misericordia, que se encierra ahí el bien hacia que nosotros podemos hacer hacia los demás. Pero la Biblia entonces sí dice que hay religión. Ahora, ¿qué sí es la religión? Ya vimos lo que no es la religión, ya vimos la definición de la palabra religión. La palabra religión es volver a unir, volver a ligar. Sin embargo, ¿qué es la religión en el sentido cristiano, en el sentido católico? La religión nos prepara para el bien morir. Desde un principio nos dice la Iglesia, la religión nos prepara para el bien morir. ¿Por qué? Porque en este mundo venimos de paso, venimos por un breve instante, un breve tiempo, dice la Sagrada Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Venimos un breve instante. La religión nos prepara para presentarnos delante de Dios, para presentar nuestras obras delante de Dios y que Él por la fe y las obras nos pueda redimir. La religión es el duelo del pecado. Esa es la religión, que te enseñe el duelo del pecado, el dolo. Nadie se arrepiente del pecado porque piensan que el pecado ya no es pecado. No, momento. No te calmes la conciencia diciendo que el pecado ya no es pecado. El pecado va a seguir siendo pecado. Aquí y en China, hoy, mañana y siempre. La religión es la respuesta al llamado de santidad que todos tenemos. Todos hemos sido llamados a ser santos, todos sin excepción alguna. Y esa es la religión. Es el decir el sí, es el responder al llamado de santidad. La religión son las obras de misericordia, como bien lo menciona Santiago capítulo 1, versículo 27. Es el desprecio a los bienes materiales. Es la virtud de la largueza. ¿Qué es la largueza? Es el desprecio de los bienes materiales, o más bien dicho, en mis propias palabras, en mi propia conclusión, la virtud de la largueza es el buen uso de los bienes materiales. No es que porque ya soy religioso, tengo que dar como las sectas, ¿no? Como los testigos de Jehová. Hay que darle todo a la organización visible de Jehová. O como los modernistas que hacen de la religión un negocio. No. ¿Qué es la virtud de la largueza? No es el pretexto para enriquecer al sacerdote, al pastor, por medio de la religión. O por medio de el cobro de la palabra de Dios. Ellos con el diezmo y los modernistas con el cobro de los sacramentos, excusándose con la palabra piadosa de estipendio. Esa no es la virtud de la largueza. ¿Qué es la virtud de la largueza? La virtud de la largueza es comprender, entender por medio de la religión que los bienes materiales, todo lo que existe y todo lo que ha creado Dios y lo que ha hecho el hombre por medio de lo que Dios ha creado, o sea, la materia prima,
son medios para alcanzar la santificación. Podemos utilizar todo lo que tenemos, todo lo que tenemos para alcanzar la santificación. Por ejemplo, la estufa, la comida, las verduras, podemos hacer comida y regalarla a las personas. Pero que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. ¿Eh? Si tengo ropa que ya no uso, que ya no me sirve, pero que está en buen estado, o sea, digo que ya no me sirve porque ya no me la he vuelto a poner, ¿qué hago? Tomo mi coche, tomo unas cosas, tomo las cosas, zapatos, ropa, que ya no me sirve y las regalo. Esa es la limosna que Dios quiere. Eso es comprender la virtud de la largueza. No tener apegos a lo material. Que si alguien viene con necesidad y me puede, o más bien dicho, y yo le puedo, regalar, apoyar, dar en caridad, no sé, ya sea el dinero, ya sea lo que la persona necesite, requiera, socorra sus necesidades, lo tengo que hacer. Esa es la virtud de la largueza para alcanzar la santidad. En ningún momento estoy hablando de cobro de sacramentos, en ningún momento, porque la gente nada más va a cortar algunas partes y se agarra. Yo entiendo que la gente, pues dirían por ahí, es necia y a su manera comprende las cosas, pero yo soy concreto, yo estoy diciendo las cosas en concreto. ¿Qué es la religión? La religión es el llamado a la santidad, son las obras de misericordia, es la virtud de la largueza, es hacer el buen uso de los bienes materiales y comprender que el coche, el dinero y la casa no lo es todo. Los bienes materiales no nos compran la felicidad. Y dicen muchos, es que la comida me da felicidad y el dinero compra la comida, entonces sí, el dinero sí compra la felicidad. No, un momento. Eso es lo que el mundo espera que tú digas. El demonio es lo que te aconseja. ¿Cuánto te dura tu felicidad si vas a volver a tener hambre? ¿Cuánto te dura tu felicidad si la embriaguez se te va a bajar? ¿Cuánto te dura? O sea, prefieres esa felicidad vana y pasajera que a la felicidad eterna. El comprender que precisamente el dinero ni nada material compra la felicidad es entender que son medios que podemos utilizar para santificarnos. ¿Cómo puedo utilizar entonces mi coche para salvarme? Ah, bueno, eso lo hablaremos en el siguiente tratado. Sobre la santidad. ¿Qué es ser santo? Pero en concreto, esto es la religión, no lo que el mundo te dice. Y yo sé que me falta enumerar muchas cosas de lo que no es y de lo que es la religión. Repito, yo sé que me falta mucho, pero lo estamos tratando de hacer esto de manera concreta para que ustedes lo puedan comprender y digerir. Hay muchas cosas que ahora vosotros, niños, no sabéis, y que los mayores sí las saben. En esta vida somos como niños, sabemos poco. En el cielo, que ya seremos mayores, sabremos más. Esto nos lo dice Dianda. Después hablaremos sobre las referencias que estoy haciendo a Dianda, quién era Dianda, etcétera. Encontramos en otro escrito de San Antonio de Padua, dice, la ley fue sombra, en la iglesia vemos por imagen y tenemos los bienes de la imagen. Vemos al sacerdote que viene a ofrecer el sacrificio, pero no le vemos aún a él. San Antonio de Padua. El padre Teodoro Rodríguez dice en un escrito, todo en nosotros es limitado. Nuestro entendimiento se parece a las aves crepusculares, que ni ven con los resplandores del sol ni la oscuridad absoluta de la noche. Nos dice San Agustín de Hipona en otro escrito, la religión trae un pedacito de cielo a la tierra, en esta errada naturaleza del hombre. La religión es la senda que el hombre puede usar para seguir y regresar a Dios. En conclusión y vislumbrando, analizando lo que nos dicen tanto los santos
como algunos filósofos y pensadores cristianos. La religión es la preparación para el buen morir. Es el camino que tenemos nosotros para regresar, es volvernos a unir, a ligar con Dios. Esa unión, esa comunión con Dios, esa es la religión. Comprendemos esto y entendemos lo esencial que es para nuestra vida la religión. La religión no son consejos para que me porte bien con el vecino, que tengo que hacerlo, ¿no? Por cristianidad. Pero la religión no es para tener una casa, ni un coche, ni placeres, ni viajes. No somos Herbalife, no somos multinacionales. La religión es el camino donde nos regresa a la salvación, a la gloria eterna. Es la respuesta que tenemos al llamado de santidad. Repito, la religión es la respuesta que tenemos al llamado de santidad. Pax et benedictio Dei omnipotentis, Patris, Filius et Spiritus Sanctus, descenda super vos et manen semper. Amén.